Dicen que España aprendió a despertarse con el alma cansada. El sol tardaba en salir después de la guerra, como si también él tuviera miedo de mirar lo que había quedado. Las calles olían a humo, a pan quemado y a silencio. En las plazas, las campanas sonaban despacio, recordando que la fe aún era la única certeza. Las casas estaban frías. Las paredes, descascaradas por las bombas, servían de abrigo a familias enteras. En muchas, el brasero era el corazón del hogar. Las madres encendían el fuego antes del alba, soplando sobre las brasas con un suspiro que parecía una oración. Arriba, que Dios ayuda al que madruga, decían, despertando a los niños envueltos en mantas viejas. En los pueblos pequeños, la vida comenzaba antes de que amaneciera. Los gallos cantaban, los perros ladraban, y en las cocinas se oía el chisporroteo del aceite barato. Afuera, el cielo era de un gris espeso, como si el invierno se hubiera quedado a vivir para siempre. En una casa de piedra junto a la estación de Soria, vivía la familia Martín. Antonio, el padre, era mecánico ferroviario. Tenía las manos negras de grasa y los ojos claros, donde aún se reflejaban los años de la guerra. Cada mañana, cuando el reloj marcaba las 4:30, se vestía sin hacer ruido, para no despertar a los niños. En la cocina, su mujer, Carmen, calentaba el café de cebada. Era amargo, pero tenía el sabor del deber cumplido. Antes de irse, Antonio miraba a través de la ventana. El tren de las 6 pasaba lento, bufando humo blanco sobre los tejados. El tren no espera a nadie, solía decir, y salía al frío con la chaqueta colgada del hombro. Carmen quedaba sola con los niños, Luis y Rosario. Ella planchaba la ropa de los vecinos para ganar unas pesetas, mientras los pequeños dormían. Luego los despertaba con un beso en la frente y un trozo de pan duro. «Hoy habrá sol», les mentía, aunque el cielo siguiera oscuro. En el pueblo, la vida era una coreografía de costumbre. A las 5, las campanas llamaban a misa. Las mujeres vestidas de negro cruzaban la plaza con paso lento. Los hombres, con boina y cigarro, esperaban fuera, hablando en voz baja de precios, cosechas y silencios. El padre Esteban, el sacerdote del lugar, caminaba descalzo por la sacristía antes de la misa. Decía que el suelo frío le recordaba que servía a los pobres. Tenía una voz dulce, pero firme. «Hijos míos, el amanecer es la prueba de que Dios no se ha rendido con nosotros». La gente lo escuchaba, no tanto por fe como por necesidad de consuelo. Después de la misa, el pueblo se llenaba de movimiento. Los carros salían hacia el campo, los niños hacia la escuela. El aire olía a humo y a pan recién hecho. En la panadería de la esquina, doña Teresa amasaba desde las 3 de la mañana. Sus manos eran pequeñas, pero parecían capaces de sostener todo el peso del mundo. Cada barra que salía del horno era una promesa de supervivencia. A veces llegaban hombres de otros pueblos, buscando trabajo o pan. Llevaban los zapatos rotos y la mirada vacía. «¿Hay algo para hacer, señora?», preguntaban. Teresa negaba con tristeza. No había pan para todos, ni trabajo, ni paz completa. Pero siempre ofrecía un trozo caliente envuelto en papel. En las calles, los niños jugaban con pelotas hechas de trapo. Las risas sonaban tímidas, como si aún pidieran permiso para existir. Luis, el hijo de Antonio, soñaba con ser maquinista, como su padre. Rosario, con ser maestra. Por las noches, Carmen les contaba historias de cuando había luz en todas las casas y leche en los vasos. «¿Volverá?», decía. «Pero hay que madrugar mucho para que vuelva». El hambre era una sombra que dormía en cada casa. En los inviernos largos, las mujeres hacían colas desde antes del amanecer. Llevaban las manos envueltas en mantones y una libreta gris en el bolsillo, la cartilla de racionamiento. Allí se apuntaba quién comía y quién esperaba. Algunas regresaban con un trozo de pan, otras solo con la esperanza. El silencio era también una forma de obediencia. Nadie hablaba de política.
Las paredes tenían oídos, y los vecinos, miedo. Pero entre ese miedo crecía una red invisible. Las mujeres que compartían un puñado de lentejas, los hombres que prestaban su pala, los niños que partían su merienda. Esa solidaridad callada era la semilla de algo más grande que la pobreza. Al caer la tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, el pueblo se dormía temprano. Pero el alma del país seguía despierta. En los braseros, el fuego chispeaba como si quisiera decir que aún quedaba vida. Y así, entre la oscuridad y el amanecer, España aprendía a levantarse. Cada día era igual, pero también diferente, porque cada nuevo amanecer traía una pregunta silenciosa. ¿Hasta cuándo tendremos que madrugar para encontrar la luz? El país empezaba a moverse de nuevo. En los años 50, España parecía un enorme reloj que intentaba recuperar el tiempo perdido. Las calles volvían a llenarse de ruido, las chimeneas de humo, las iglesias de fieles, y las fábricas de hombres que trabajaban hasta que el cuerpo decía basta. Todo giraba alrededor del esfuerzo. Trabajar era rezar, obedecer, existir. España, una, grande y libre, decían los carteles, y debajo, casi siempre, una consigna pintada a mano. El que madruga, cumple con Dios y con la patria. Nadie sabía muy bien si creía en esas palabras, pero todos las repetían, porque no repetirlas era peligroso. A las 5 de la mañana, las sirenas de las fábricas rompían el silencio de los barrios obreros. En Sevilla, el aire olía a hierro y a pan tostado. Rafael Moreno, un obrero metalúrgico de Triana, se levantaba antes de que sonara la sirena. Dormía poco. Su cuerpo estaba acostumbrado a obedecer al reloj. Su esposa, Pilar, cosía para otras familias, y sus 3 hijos, aún somnolientos, escuchaban el rugido de la ciudad que despertaba. El taller donde trabajaba Rafael era oscuro y húmedo. El sonido de los martillos y el calor del metal fundido lo acompañaban cada día. Las manos le dolían, pero nunca se quejaba. Mientras tenga fuerza, trabajo. Cuando la pierda, ya veré, decía. En su pecho, escondido bajo la camisa, llevaba una pequeña medalla de San José Obrero, regalo de su madre. Cuando llegaba el mediodía, se sentaba sobre un bloque de hierro oxidado, abría un trozo de pan y miraba al cielo por un instante. «Solo un minuto de azul», murmuraba, «y vuelvo al humo». Ese minuto era su descanso, su plegaria silenciosa. En los pueblos del norte, el trabajo tenía otro rostro. En Asturias, los mineros bajaban a la tierra antes del amanecer, con el rostro tiznado y la linterna en el casco. En el País Vasco, los hombres del puerto descargaban sacos de carbón bajo la lluvia. En Castilla, los campesinos seguían arando con mulas, como en los tiempos antiguos. El país era una maquinaria hecha de hombres cansados y mujeres invisibles. En Valladolid, Elisa se despertaba cada día a las 4:30. Vivía en una buhardilla con su madre enferma y una máquina de coser que nunca se detenía. Cose para una empresa militar que le paga tarde y mal. El sonido de la aguja era su música diaria, un ritmo constante que acompañaba sus pensamientos. «No puedo parar», repetía. «Si paro, me hundo». A veces, la vecina del piso de abajo subía con una taza de café de cebada. «Tómalo, mujer, que ya pareces una sombra». Elisa sonreía sin detener la aguja. La sombra también trabaja. En la pared tenía colgada una foto vieja de su padre, muerto en el frente. Lo miraba a veces y decía, «Tú peleaste una guerra, yo peleo otra». Mientras tanto, en las calles, los niños corrían detrás de los carros de reparto. Las radios sonaban con marchas y pasodobles. El régimen hablaba de progreso, de orden, de unidad. Pero la mayoría solo veía cansancio. En los talleres se decía que el trabajo dignificaba. En las casas se sabía que el trabajo también agotaba. Los domingos eran el único respiro, aunque casi nadie sabía descansar. Por costumbre, muchos se levantaban igual de temprano.
Iban a misa, limpiaban la casa, cocinaban. El cuerpo descansaba poco, el alma, nunca. Rafael Moreno solía llevar a sus hijos al río. Allí pescaban con una cuerda y un clavo doblado. No siempre había peces, pero sí silencio. En ese silencio, Rafael encontraba algo parecido a la paz. En el campo, el amanecer seguía marcando el ritmo de la vida. Antonio Ruiz, jornalero de Jaén, caminaba cada día 3 kilómetros hasta la finca La Esperanza. El capataz lo recibía con un gesto seco y una lista en la mano. No había contrato ni sueldo fijo. Se cobraba por día, y solo si el patrón estaba de buen humor. Antonio no protestaba. Sabía que un hombre con hambre no podía elegir su voz. Trabajaba hasta que el sol ardía sobre la tierra. Las manos agrietadas, la espalda doblada, los pies descalzos. Al mediodía, compartía un pedazo de pan con su perro, sentado a la sombra de un olivo. Mientras haya raíces, habrá vida, decía mirando al horizonte. Su mujer, María, esperaba en casa con los hijos. Hacía pan con harina prestada y rezaba mientras el horno chispeaba. Por las noches, al acostarse, Antonio la escuchaba suspirar. Hoy comimos, ya es bastante. El trabajo era más que una obligación. Era la única forma de dignidad posible. Ser trabajador significaba ser bueno, obediente, útil. Un hombre sin trabajo era un problema. Una mujer sin tarea, una vergüenza. La propaganda lo repetía. España se levanta con el esfuerzo de sus hijos. Y la gente lo creía, porque creerlo daba fuerza para seguir. En los talleres, los obreros se saludaban con la misma frase. ¿A trabajar? Claro, como Dios manda. Aquello no era humor, era supervivencia. En las ciudades, el humo de las fábricas se mezclaba con el aroma de los braseros. En los pueblos, los rezos se mezclaban con el ruido de los arados. Todo el país latía al compás del trabajo. El padre Esteban, el mismo cura de Soria, seguía celebrando misas al amanecer. Cada vez tenía menos fieles, pero no perdía la esperanza. Dios también madruga, decía sonriendo. Y si no viene, lo despertamos con las campanas. Después repartía pan bendito entre las mujeres del pueblo. Algunas lloraban, otras se santiguaban en silencio. En el norte, los trenes comenzaban a llenar las estaciones con soldados, emigrantes y mercancías. El progreso se movía en vagones, pero muchos seguían esperándolo en los andenes. Los niños miraban los trenes pasar y soñaban con ciudades donde no hiciera falta madrugar tanto. En Barcelona, Carmen Pujol, la lavandera que cantaba coplas, seguía trabajando en los patios húmedos. Ahora tenía una radio pequeña que le hacía compañía. Escuchaba las noticias, las canciones, las promesas de prosperidad. A veces, cuando hablaban del nuevo futuro español, apagaba el aparato y murmuraba: el futuro no se escucha, se trabaja. Las mujeres, invisibles en los registros oficiales, mantenían el país de pie. Cuidaban, limpiaban, cosían, esperaban. Ellas eran las guardianas silenciosas de cada amanecer. Cuando los hombres volvían cansados, ellas ya habían vivido una jornada entera. Con el paso de los años, la rutina se convirtió en identidad. La gente dejó de preguntarse por qué madrugaba. Lo hacían porque sí, porque siempre había sido así. Y de algún modo, porque en ese acto cotidiano se escondía una forma de resistencia. En las calles, un viejo dicho se repetía: el que madruga, vive 2 veces. Quizá no era verdad, pero ayudaba a soportar el peso del trabajo. Al caer la noche, cuando las luces de las fábricas se apagaban y el humo flotaba sobre los tejados, el país respiraba aliviado por unas horas. Las manos callaban, pero los sueños seguían despiertos. En las casas humildes, los hombres se quitaban el polvo del día, las mujeres doblaban la ropa y los niños dormían con el rumor lejano de una sirena. España seguía madrugando, no solo porque debía hacerlo, sino porque el amanecer se había convertido en su manera de seguir viva. Durante más de una década,
España aprendió a vivir con una libreta en el bolsillo. Era la cartilla de racionamiento. Un pequeño cuaderno gris que decidía quién comía, quién esperaba y quién se conformaba con rezar. En aquellas páginas estaba escrita la historia del hambre, de la paciencia y de una esperanza que se negaba a morir. Cada amanecer, miles de mujeres salían a la calle antes de que el sol asomara. Iban envueltas en mantones, con los pies helados y las manos escondidas en los bolsillos. Hacían fila frente a las tiendas de abastos, en silencio, mirando el suelo. Algunas llevaban a sus hijos pequeños, otras llevaban rosarios o fotos dobladas de los que ya no estaban. «Hoy toca aceite», murmuraba una. «Ojalá llegue antes de que se acabe», respondía otra. El frío no se medía en grados, sino en estómagos vacíos. Una de aquellas mujeres era Mercedes López, viuda de un soldado desaparecido en la guerra. Vivía con su hija pequeña en una casa húmeda cerca de la iglesia. Cada mañana se levantaba a las 5, encendía el brasero y decía a la niña: «Si madrugas, Dios te ve antes». Luego salía con su cartilla en la mano y caminaba hasta la tienda del barrio. A veces volvía con pan, otras con nada, pero nunca sin esperanza. En su casa, sobre la mesa, siempre había un vaso de agua y una vela encendida junto al retrato de su marido. «Por si vuelve», decía. Nadie se atrevía a decirle que no volvería. En las colas se compartían historias más que comida. Una mujer contaba que había cocido una sopa con agua y una hoja de laurel, para engañar al hambre. Otra hablaba de su hijo, que había ido a trabajar a Francia. Había quien prestaba harina, quien daba un trozo de carbón, quien simplemente escuchaba. En esas pequeñas cosas, el pueblo se salvaba. El cura del pueblo, Padre Esteban, recorría las filas cada mañana. No tenía pan para dar, pero ofrecía palabras. «La escasez es una prueba de Dios», decía, mirando los rostros cansados. Algunos asentían, otros callaban. Pero todos sabían que aunque no quitara el hambre, su voz calentaba un poco. Por las tardes, cuando las campanas llamaban a misa, las mujeres se sentaban en los bancos de piedra de la plaza. Mientras el cura hablaba de paciencia y fe, pensaban en la cena, en si habría algo que poner sobre la mesa. Las oraciones sonaban como suspiros. El incienso se mezclaba con el olor del pan duro. En las casas humildes, la comida era un acto de imaginación. Pan mojado en agua, patatas cocidas sin aceite, café de cebada. Pero aún así, las familias se reunían en torno al brasero y daban gracias. «No por lo que hay», decía Carmen, la esposa del mecánico de Soria, «sino por lo que no falta, la vida». Los niños crecían con el estómago vacío, pero con los ojos llenos de curiosidad. Iban a la escuela con los zapatos rotos y una cuerda en lugar de cinturón. En las aulas, el maestro don Mateo los hacía rezar cada mañana frente al crucifijo y al retrato del caudillo. «Por Dios y por España», repetían todos en coro. Pero en sus corazones, cada uno rezaba por algo más pequeño. Un poco de pan, un día sin frío, un padre que regresara. La educación también madrugaba. El conocimiento era una forma de resistencia silenciosa. Don Mateo lo sabía. «Aprended a leer», decía, «porque quien sabe leer nunca está del todo preso». Mientras tanto, en los pueblos del sur, el trueque volvió a ser moneda. Un puñado de lentejas valía más que un discurso, una cebolla, un favor, una vela, una promesa. En las noches sin luz, las vecinas se reunían para coser y hablar. «¿Qué tal hoy?» Sobrevivimos como siempre. Y entre puntada y puntada, se contaban secretos, sueños, rezos. En el barrio de Triana, Rafael Moreno, el obrero metalúrgico, regresaba de la fábrica con las manos ennegrecidas. Su esposa, Pilar, lo esperaba con un plato de sopa aguada. «Está buena», decía él, aunque no tuviera sabor. Después de cenar, sacaba su armónica y tocaba una melodía suave. Los niños lo escuchaban desde el suelo. Aquella música, sencilla y triste,
Era la forma en que la familia recordaba que aún podían sentir. En el campo, la vida seguía igual de dura. Antonio Ruiz, el jornalero de Jaén, trabajaba de sol a sol. A veces, cuando el hambre apretaba, su mujer mezclaba harina con agua y sal y la llamaba pan. Pero cada domingo, aunque no hubiera misa, Antonio se levantaba temprano, miraba el horizonte y decía: «Hoy también saldrá el sol, eso basta». El hambre unió más que la política. Los vecinos compartían lo poco que tenían. Si un niño lloraba en una casa, en la otra aparecía una taza de leche. Si una mujer enfermaba, las demás hacían su colada. Si un hombre perdía el trabajo, otro lo recomendaba en silencio. No hacía falta hablar, bastaba mirar y entender. En 1952, la radio anunció con voz solemne: «España avanza hacia la prosperidad. Se acaba el racionamiento». Las mujeres se miraron unas a otras sin saber si reír o llorar. La noticia llegó demasiado tarde para muchas, pero aún así sonó como un milagro. Aquella noche, Mercedes López guardó su última cartilla en un cajón. La envolvió en un pañuelo blanco y la escondió debajo del colchón. Nunca la tiró. Era un recuerdo de lo que había soportado, de los días en que el amanecer era sinónimo de hambre y fe. Pasaron los años. La radio hablaba ahora de fábricas nuevas, de coches, de turistas, pero Mercedes seguía levantándose a las 5. Cuando sus nietos le preguntaban por qué, ella sonreía, porque así empieza el día y la vida. A veces se sentaba en la ventana a ver salir el sol. El cielo se teñía de oro, los pájaros cantaban, y por un momento todo parecía en paz. Entonces murmuraba: «El hambre se fue, pero la costumbre quedó». Y así era. La gente seguía madrugando, no por necesidad, sino por memoria. El país había aprendido que el amanecer era más que una hora del día. Era una manera de resistir. La fe suplía lo que faltaba en la despensa, y aunque las manos seguían vacías, el corazón empezaba a llenarse de algo nuevo. No era abundancia, ni justicia, ni descanso. Era esperanza. Una esperanza pequeña, humilde, como una vela encendida en una habitación oscura. Pero bastaba para iluminar el camino hacia el siguiente amanecer. A comienzos de los 60, España empezó a parecerse a una fotografía que, poco a poco, recupera el color. Las bombillas reemplazaron a los quinqués, las carreteras se estiraron como venas nuevas, y en los escaparates, los radioreceptores dieron paso a televisores que reunían a los vecinos en los portales. Pero aún con la luz encendida, el país seguía despertando antes del alba, como si llevara dentro un reloj antiguo imposible de atrasar. El progreso tenía sonido propio: motores de autobuses, risas de turistas en la costa, anuncios en la radio que prometían lavadoras milagrosas, canciones que hablaban de amores en playas sin guerra. En los barrios, las persianas subían un poco más tarde, pero las panaderías abrían igual a las 5. Los hornos no entienden de estadísticas. Julián volvió de Alemania en 1963 con una bicicleta, un abrigo grueso y el acento ligeramente mordido por el frío del Rin. Decía que allí el tiempo corría con botas y aquí se calzaba alpargatas, pero que, de una forma u otra, siempre llegaba temprano. Abrió una tienda de herramientas donde la radio era un compañero más. Por las mañanas, antes de levantar la reja, repasaba el mostrador con un paño, alineaba los destornilladores y se detenía en la ventana a mirar cómo la calle se encendía desde los portales. «Mientras haya luz, habrá trabajo», murmuraba. En Soria, la familia Martín envejecía a la misma velocidad que la estación. Antonio, el mecánico ferroviario, conocía cada tornillo de los vagones y cada pausa del silbato de las 6. Con la llegada de locomotoras más nuevas, su taller se llenó de piezas brillantes y manuales con dibujos como de revista. Él sonreía, incrédulo. Tanta modernidad y el tren sigue sin esperarnos. Carmen, más canosa, seguía planchando para los vecinos, pero ahora podía hacerlo con una plancha eléctrica que zumbaba como un insecto satisfecho.
Luis entró de aprendiz en el depósito y Rosario aprobó unas oposiciones para maestra. Cuando le entregaron su primera clase, llegó una hora antes y abrió las ventanas. «Para que entre el día», dijo. Los domingos en el bar de don Emilio tenían gusto a tazas de Duralex y a conversaciones que ya no se susurraban tanto. Los jubilados repasaban la prensa con un orgullo tímido. Nuevas fábricas, nuevas carreteras, fotografías de playas. «Nos vamos pareciendo a los demás», decía el viejo ferroviario, aunque a la hora de levantarse seguía siendo el de siempre. A las 5, como si el sol le hubiera prometido un secreto a esa hora. La tele, al principio, fue como una visita importante. Se la recibía con peinado y camisa limpia. En las casas donde no la había, los niños pegaban la cara a los cristales del vecino. Anunciaban jabones, películas de vaqueros, festivales de canción. En los informativos, todo era ordenado, reluciente, prometedor. Pero fuera de la pantalla, la vida conservaba su gramática de siempre. Braseros en invierno, pan calentito en el amanecer, rezos cortos antes de salir al trabajo, besos en la frente con olor a jabón barato. Rafael Moreno, el obrero metalúrgico de Triana, había ido guardando, moneda a moneda, para comprar una radio mejor. El día que la llevó a casa, sus hijos giraron el dial como si la alegría pudiera sintonizarse. Pilar, su mujer, dejó la costura y se quedó inmóvil, escuchando un bolero que le recordó la adolescencia. «La música llega más temprano que nosotros», bromeó Rafael. Luego abrió la ventana. La madrugada de Sevilla seguía oliendo a hierro y a pan. En Granada, doña Elvira siguió cosiendo para familias que ya podían pagar vestidos con telas extranjeras. Había aprendido a reconocer la felicidad en el modo de pedir un dobladillo. Las cartas que escribía para las vecinas fueron haciéndose más cortas. Algunos maridos regresaron, otros enviaron dinero, otros se perdieron en ciudades lejanas. Cuando una mujer le trajo una misiva desde Francia donde solo ponía «trabajo», «otoño», «te pienso», doña Elvira dijo, «a veces, 3 palabras son un desayuno». La misa al amanecer persistía como un rito que nadie quería romper. El padre Esteban tenía más arrugas y menos feligreses, pero la misma manera de mirar los bancos como si fuesen campos a punto de sembrarse. «La prosperidad también necesita oración», decía. «No vaya a ser que se nos olvide agradecer». Entre banco y banco, dejaba sobres discretos con monedas para quien lo necesitara. No hacía falta que nadie los viera. Con que amanecieran, bastaba. En los olivares de Jaén, el sol seguía ordenando la jornada. Antonio Ruiz ya no caminaba descalzo, pero la tierra le conocía la pisada. El capataz, más viejo, se había vuelto menos áspero. Quizá porque los tiempos se aflojaban. Quizá porque la espalda ya no le permitía gritar. Cuando el primer turismo blanco levantó polvo en el camino de tierra, Antonio lo miró pasar como se mira a un animal extraño. «Vienen de vacaciones a admirar lo que a nosotros nos pesa», dijo sin rencor. Los niños de entonces, ahora jóvenes, aprendían a pronunciar la palabra futuro sin pedir permiso. A algunos se les quedó dentro la prisa del amanecer, a otros el deseo de dormir un poco más. Rosario, la hija de Antonio y Carmen, abrió una biblioteca escolar que olía a madera nueva y a promesas. Colgó en la pared un cartel. «Leer también es madrugar. Despierta antes quien abre un libro». Don Mateo, su antiguo maestro, fue a verla el primer día y tocó los lomos de los libros como quien reconoce viejos amigos. «Ahora el alba entra por estas páginas», dijo. Los emigrantes regresaban con fotografías en blanco y negro y recuerdos que no cabían en una sola sobremesa. Julián, el de la tienda de herramientas, enseñaba a los muchachos a usar llaves inglesas y medidores de voltaje. Si veía a alguno distraído, le señalaba el reloj de pared. «No hace falta que le ganes al tiempo, hijo. Con levantarte a su lado, te irá bien». Las mujeres, que habían sostenido el país en silencio, empezaron a ocupar la conversación. Pilar dejaba la costura por la tarde,
y se sentaba en el balcón con otras vecinas a hablar sin miedo de cansancio, de sueños, de risa. Mercedes López, la viuda que guardó su cartilla, peinaba a su nieta en la puerta y le contaba historias de las colas. No quiero que las vivas, quiero que las recuerdes, que es distinto. La niña, con un lazo azul, juraba levantarse temprano para ayudar en casa los sábados. No hace falta, respondía la abuela, pero si lo haces, sabrás de qué está hecha la luz. Hubo también sombras nuevas, prisas que devoraban desayunos, fábricas que cerraban con sirenas distintas, silencios que se transformaron en discusiones. Poco a poco, aunque aún lejos, se empezó a pronunciar la palabra libertad con menos temblor y más deseo. Los jóvenes pintaban guitarras, las plazas ensayaban pasodobles distintos, y el amanecer seguía siendo el mismo, pero cada cual lo miraba con ojos más propios. Una mañana de 1969, Antonio, el ferroviario, se detuvo en el andén y acarició la barandilla fría. El tren llegó puntual y por primera vez en mucho tiempo, le pareció que el silbato no llamaba a la obligación, sino a un viaje. No lo tomó. Se quedó mirando a los que subían. Estudiantes con cuadernos, mujeres con bolsas nuevas, obreros con manos aún fuertes. El país ha cambiado de sueño, pensó. Ya no madrugamos solo para aguantar, madrugamos para llegar. Hacia los 70, cuando las palabras se fueron desatando como nudos viejos, la costumbre de levantarse temprano no desapareció, pero perdió el peso del miedo. Quien madrugaba ya no necesitaba demostrar nada a nadie, salvo a sí mismo. En los bares de madrugada se mezclaban panaderos con enfermeras, estudiantes con taxistas, poetas con descargadores del puerto. Todos compartían el primer sorbo de café como un pacto de vida. El amanecer, al final, había quedado tatuado en la piel del país. No era un mandato ni un castigo, sino una memoria. La memoria de las madres avivando brasas, de las colas frente a los abastos, de los rezos cortos, de los hornos encendidos, de los trenes que no esperaban. También la memoria de las primeras televisiones, de las bicicletas regresadas, de las cartas con 3 palabras que alimentaban un mes entero. Un día cualquiera, Rosario abrió la escuela antes de que llegaran los niños. El aula estaba en silencio, con el polvo flotando como un pequeño cielo. Puso tiza en el portatizas, abrió las ventanas y dejó que el aire frío entrara de golpe. Fuera, la ciudad empezaba a sonar. Dentro, el reloj marcó en voz baja las 8 menos cuarto. «Empieza la luz», dijo, sin nadie que la oyera. Y así, España siguió despertando. Quizá ya no tan temprano, quizá con menos hambre, quizá con más preguntas, pero cada nuevo día confirmó la lección que había aprendido en la oscuridad, que el amanecer es una forma de esperanza, porque el país que un día abrió los ojos con miedo, aprendió, con los años, a abrirlos con la humilde certeza de que el sol, aunque tarde, aunque a veces se esconda, vuelve siempre. La gente cambió, las casas cambiaron, las calles cambiaron. Lo que no cambió fue ese gesto mínimo de correr una cortina y dejar entrar la claridad. En ese gesto cabe toda una historia, la de quienes madrugaron por obligación y la de quienes madrugan por elección, la de quienes no tuvieron pan y la de quienes hoy lo comparten, la de quienes miraron el reloj con resignación y la de quienes ahora miran el cielo con gratitud. Dicen que hay costumbres que no nacen del reloj, sino del alma. La de madrugar en España nació del hambre, de la fe y del deseo de vivir un día más. Hoy florece en la paz del que abre la puerta al primer sonido de la calle. Respira hondo y pronuncia, sin darse cuenta, una palabra antigua y nueva a la vez. Gracias.